Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Galindo y muchas gracias, Tony, por la invitación como murcianos y cartageneros. Yo sé que son las 5 de la tarde y quizá no sea la mejor hora para hablar de cuestiones jurídicas, financieras, temas fiscales, porque ya de por sí no parece muy atractivo o no parece lo más atractivo dentro del mundo de la música, pues mucho menos a las 5 de la tarde y con las ponencias que vienen después, ¿no? Que a simple vista parecen más atractivas. Lo que sí es importante es que en los últimos años en la música estos temas, la parte financiera, jurídica y del propio negocio, dejando a un lado las canciones, la composición, las salas y el directo, quizás sea lo más importante. Es decir, la historia de la música y la historia del entretenimiento en nuestro país está lleno de ejemplos de grandes proyectos que por una mala gestión desde el inicio han caído, o de grandes artistas que luego cumplen los 60 años y no saben qué ha pasado con la carrera que han tenido y qué ha pasado con el dinero que han generado, ¿no? Entonces es muy habitual que, como esta industria tiene muchos focos y tiene mucha noche y tiene pues mucho glamour, la parte más fea, que es la que nos toca muchas veces a nosotros, a los abogados y a los asesores, se vaya dejando a un lado y solo nos acordemos cuando viene el problema, ¿no? Y muchas veces cuando el problema ya no tiene solución, porque hemos firmado con el manager, con la editorial o con la distribución. Entonces, teniendo en cuenta que tampoco sabía yo muy bien el público, la gente que iba a venir, no quiero que sea algo muy denso y muy técnico, le hemos puesto el nombre de actualidad musical, algo que contar, porque vamos a ir dando pinceladas de cómo está a día de hoy la industria de la música en nuestro país. Nosotros el despacho, la sede de entretenimiento, la tenemos en Madrid, y en Madrid, para que os hagáis una idea, trabajamos con todas las multis, con el 60-70% de la cuota de promotores en España, desde Barcelona hacia toda la costa de Levante, Andalucía, los 2-3 promotores más grandes, todos los conciertos los hacemos nosotros, Festival de Starlight. Es decir, que Carrillo a día de hoy en el mundo de la música bueno, pues está muy presente, y creo que lo que tenemos que contar se asemeja mucho a lo que está pasando en todas las compañías y con todos los artistas, porque actualmente estamos trabajando con unos 20-25 artistas que estarán entre el top 50 de España, con diferentes carreras. Tenemos artistas que trabajan 360 con la discográfica, tenemos artistas que son independientes y han ido más despacito, pero tienen una carrera estable y trabajan con distribuidoras independientes. Es decir, que creo que, aunque quizá no sea la charla más atractiva en nombre, lo que tenemos que contar es bastante potente, porque es la actualidad y la verdad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, con esto vamos a hablar un poquito del cambio que ha habido en los últimos años, porque el músico antes era una figura que iba a Madrid con su guitarra a probar suerte, a tocar donde le dejaban, y cuando le daban la oportunidad de acceder a una multi, llegaba allí, firmaba y era el mejor día de su vida. Pero desde ese momento el negocio se hace en un lado y el músico está en el otro, ¿no? Entonces, todo lo que la industria genera y todo lo que la industria reparte, el músico no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor no habría transparencia, o sí la habría, pero muchas veces no se le prestaba atención, ¿vale? Entonces, en los últimos años, los últimos 10 años en la música, ha habido un cambio, y los perfiles de los artistas son gente que ya quiere aprender y quiere saber, y que, oye, ¿qué estoy firmando? ¿Cuánto genera mi canción en Spotify? ¿Cómo se paga? ¿Quién la liquida? ¿Quién tiene el control? ¿Soy yo dueño del máster? ¿No lo soy? Y empiezan a preguntarse. Pero en la generación 70, 80, incluso 90, los artistas pues llegaban y realmente no tenían el conocimiento que tienen ahora. Entonces yo creo que un cambio de concepto ha sido que el músico ahora está en el centro de la industria, porque al final es el que genera el negocio, entonces lo tiene que conocer bien. Vamos a hablar un poquito de distribución, que cuando vosotros grabáis vuestras canciones, qué opciones hay, aparte de las multis, qué royalties son los que se están ofreciendo y qué dinero realmente están generando las plataformas, cuánto genera iTunes, cuánto genera Spotify, cómo pagan las multinacionales. Son cosas que, según lo grande o lo pequeño que sea el proyecto, muchas veces
es vital, porque si a mí me pagan a 9 meses, pues yo durante 9 meses, si dependo de ese ingreso que tengo en un Spotify, pues a lo mejor no puedo financiarme para seguir mi proyecto, ¿no? Entonces son cosas que parece que no, pero son muy importantes dentro del negocio. Vamos a hablar un poquito de editorial, pues de los cambios que ha habido últimos. ¿Qué es una editorial? Porque muchas veces los músicos firman con una editorial y dicen, bueno, una editorial me da un adelanto y se acabó, pero ¿qué trabajo hace una editorial? ¿Cómo colocan mis obras? ¿Cómo gestionan mis obras? ¿Hasta dónde se pueden pelear con SGAE? ¿Qué pasa si quién me coloca las canciones en un anuncio? ¿O cómo puedo hacer que una canción mía suene en una película de cine, ¿no? Pues ahí hay un mercado y hay unas reglas de juego y bueno, pues hay que conocerlas. El tema de las marcas, que hoy en día supone, pues te diré un 40%, según el artista, pero a lo mejor puede llegar a suponer un 40% de los ingresos anuales de ese artista. Las marcas hace unos años, porque no había esa exposición, no prestaban atención a la música, y hoy en día, con la entrada de los festivales y también de muchas marcas que ven en la música una imagen que proyectar, las marcas representan presupuestos muy grandes dentro de lo que es la industria en general de la música en España, ¿no? Un tema que me pidió Tony, que es el de las altas y bajas, porque en los últimos años era habitual que existieran cooperativas o asociaciones que daban de alta y baja a músicos por hora, ¿no? Yo me iba con mi grupo y entonces es muy habitual que el cantante te diga, oye, macho, que me ha dicho mi manager que esto lo tenemos que hacer de forma legal. Bueno, pues ¿qué opciones tenemos? Pues mira, tengo un amigo que trabaja con una cooperativa y me ha dicho que ellos te dan de alta y baja y te emiten la factura. Ah, venga, pues cojonudo, lo hacemos así. Durante muchos años se ha hecho así, te diré que el 90% de las bandas y los grupos funcionaban así. Incluso te hablo de grupos potentes, o sea, que no solo grupos que hicieran versiones o orquestas, sino que estoy hablando de muchas veces grupos importantes que funcionaban de esta manera porque el sector era así. Hasta que llega la inspección de trabajo y entonces se lía un poco la trifulca que se ha montado en los últimos años. Y muchas veces no es culpa nuestra porque nosotros no tenemos por qué saber eso, pero bueno, ha sido un problema que podía haber acabado con la industria, esta parte quizás sea la más importante porque ha supuesto una inyección de financiación muy importante para los promotores. Sí es cierto que entiendo que aquí no hay mucho promotor y la voy a contar así un poco de paso, pero básicamente en los últimos años se ha cambiado la política de financiación de la música y de la cultura y entonces ahora empresas privadas pueden poner dinero a este sector con unos beneficios fiscales muy importantes a final de año. Entonces, por así decirlo, una especie de ley del mecenazgo donde las empresas pueden poner dinero a la música y les cuesta cero. Aparte de costarles cero, les sacan una rentabilidad. Entonces, empezamos con esto que estábamos hablando del músico como centro. En los últimos años se ha profesionalizado mucho más el sector. No digo que antes no estuviera profesionalizado, pero había un poquito más de oscuridad, ¿no? Y de menos conocimiento. Al ser las personas más cercanas entre todos, porque al final con las nuevas tecnologías y con Instagram y con las redes podemos llegar prácticamente a cualquier persona, pues cosas que antes no se sabían, como los rebates de las tiqueteras, como los rebates que te dan los recintos, pues poco a poco han aflorado y se ha visto que había una economía sumergida en la música que no todo el mundo conocía. El músico ahora conoce mucho más su negocio y, como decía, se han eliminado las barreras. Antes era muy habitual que si yo estoy en Murcia y quiero fichar por un sello en Madrid, o pago un peaje de alguien que me dice que conoce a ese sello, o muchas veces yo no era capaz de acceder. Pero hoy en día esto no pasa, ¿no? Y digamos que la comunicación fluye mucho más. La distribución. El mercado de la distribución, con la entrada de los players como Spotify, iTunes, YouTube, ha cambiado mucho. Para que os hagáis una idea, al principio los contratos discográficos no contemplaban como una fuente de ingresos importante la distribución online,
porque no era residual. En cambio, las copias físicas se vendían discos por encima, según el artista, pero para que os hagáis una idea, un artista que hace 10 años estaba vendiendo 100.000 copias, hoy en día puede vender 5.000. Entonces, ha habido un cambio importante en la venta del mercado físico, ¿no? El mercado físico hoy en día es residual. Yo, para que sea interesante, os pongo ejemplos reales. Artistas que estén en el top 15 en España le pueden llegar liquidaciones cada 9 meses unos 800 euros. Es decir, que no es una fuente de ingresos la venta, o sea, el mercado físico representativo. Estoy hablando si van con una multinacional, ¿vale? En cambio, la revolución digital y las plataformas, sobre todo cuando entraron con el sistema de pago de Spotify, sí que ha aumentado las liquidaciones que había en el mercado digital y las liquidaciones que el gran mercado de la música ahora mismo está aquí. Es decir, las compañías cogen mucho dinero de players como estas plataformas, porque además se financian con ello, porque como las liquidaciones muchas veces no las hacen al mes, sino que las hacen a los 9 meses y tienen muchos máster de muchos artistas, con eso van financiándose y representa una fuente de ingresos importante. ¿Qué hay que ver aquí? ¿Quién es el distribuidor? O sea, ¿qué posibilidades tengo a la hora de buscar un distribuidor? Yo monto mi banda, tengo mis 7 o 8 canciones que he hecho con mis amigos y digo, ahora quiero producirlas. Tengo dos opciones. O lo hago yo, pago a un productor artístico que me va a cobrar, porque tampoco quiero dar precio, pero luego diga, no, es que me dijeron un día que eso era muy caro, pero que os va a cobrar una cantidad por grabación, que puede ir pues, desde los 500 a los 4.500. Yo lo pago y yo soy el dueño del máster, es decir, yo hago mis canciones, yo he pagado esas canciones a un productor y automáticamente me convierto en el titular del máster, es decir, la canción va grabada en un track y eso es mío, con lo cual yo soy la productora de fonogramas, ¿vale? Yo sería la discográfica o yo sería la compañía en ese caso. Ahora, yo soy el titular de esas canciones y yo tengo diferentes opciones, tengo que buscar a alguien que me las distribuya, mis canciones, ¿no? Porque yo las tengo, pero yo no sé acceder a los puntos de venta física, ni sé acceder a los sistemas para llegar a la radio como Rimonet, que es como un portal donde acceden las radios, ni sé cómo tengo que subirlas a Spotify, yo no sé de distribución. Entonces, ¿qué hago? Puedo ir a una multi, a una compañía, que lo más habitual es que me pague ella el máster, diga, no te preocupes, ¿cuánto te ha costado el disco? Yo te lo pago. O puedo ir a distribuidores independientes, como pueden ser Altafonte, que funciona muy bien, por cierto, de Orchard, Gran Sol, que se encargan de esta gestión, ¿no? Entonces te dicen, tú llegas con tus canciones en un WeTransfer y te dicen, mira, yo me voy a encargar de distribuirte tus temas en digital y en físico, y por ello te voy a cobrar un porcentaje, que oscila desde el 60-40 el más abusivo al 90-10 si eres artista top de esa distribuidora. Y entonces nada, se firma un contrato, tú le das tus máster a estas distribuidoras y ellos te hacen la gestión de que te lo ponen en los puntos de venta física y en las plataformas. Lo normal es que tú asumas el gasto de pagar la producción, con lo cual ahí no es como con la compañía, que ellos te lo pagan. Como lo pagas tú, las condiciones y los porcentajes son otros. Pero si me preguntáis, a veces es más interesante pagar y luego tener el control sobre mi máster y tener porcentajes más altos. Porque no es tan caro hoy en día, por lo que hablábamos antes de los cambios tecnológicos, grabar un disco como hace unos años. Con lo cual las compañías tienen que entender que no pueden jugar a las reglas de cuando grabar un disco costaba mucho más de lo que vale ahora, ¿no? Bueno, esto es lo de la revolución digital. Opciones hemos dicho y sellos. Tenemos normalmente dos opciones. Ir a una discográfica que nos va a pagar esas canciones. Muy probablemente a lo mejor le podemos sacar un adelanto porque también nos firmen el contrato editorial que veremos ahora y nos firmen un contrato de management.
con lo cual nos van a adelantar. Si necesitamos dinero, esa compañía nos lo va a dar, nos van a dar adelantos. En función de lo conocido que sea el grupo o lo conocidas que sean las canciones, el adelanto evidentemente varía y cambia. Pero tenemos que saber cuánto dinero nos están dando y qué le estamos dando nosotros. Si le vamos a dar un porcentaje del 30%, tenemos que saber eso, qué es a futuro, y si son 10, 15 años, porque si no, no sabemos lo que estamos firmando, ¿no? Por supuesto, si vamos a una discográfica, los porcentajes van a ser mucho más bajos. Mientras que en un Altafonte o en un De Orchard podemos, si tenemos un buen proyecto, apretar y sacar eso, un 70 o un 80%, el royalty de una discográfica, como ellos pagan el máster y además te dan otra serie de servicios como la comunicación, el servicio de AR, ¿no? De artista y repertorio, eligen tus temas, te dicen cómo va a ir el lanzamiento, te lo justifican y el porcentaje, a lo mejor en vez de un 80 para ti, se puede quedar en un 12 o en un 8. Con lo cual, por eso digo que los cambios son considerables. Ahora se ha puesto muy de moda y hay muchos artistas conocidos que lo están haciendo, cuando tienen peso, firmar una cosa que se llaman contratos de licencia, que es, yo soy el dueño de las canciones, yo pago esas canciones y voy a una discográfica y le doy una licencia durante un tiempo para que sea titular o cesionaria de esas canciones, pero el titular originario, el dueño, soy yo. Cuando pasa ese periodo de tiempo, las vuelvo a tener. Eso antes no se hacía y ahora cada vez los artistas con peso lo están haciendo más. Como conclusión al tema discográfico, porque muchas veces el músico antes esperaba que la discográfica le dijese, ¿no? Oye, pues yo te veo en este estilo de música, tienes que salir en este mes, quiero que hagas un featuring, una colaboración con este artista, y tú como ya has llegado y ya estás en la compañía, pues te relajas y dices, estos que saben que lo hagan, ¿no? Consejo, no llegar a ese punto, porque al final las discográficas tienen muchos artistas y aunque tú creas que tu proyecto se lo van a mirar como tú, realmente el que tiene que llevar la dirección y el control del proyecto es el artista y es el músico, ¿no? Entonces, si alguien está en la fase esa de producción de un disco de canciones y no sabe muy bien a dónde acudir, uno, buscar un manager que entienda el sector, como el tío Tony, y dos, prestar atención a lo que estáis dando, porque si dais un 70, saber eso en dinero cuánto es, y si os están pagando 10.000 euros para un disco, saber que con 10.000 euros se hace un disco de aquella manera, ¿no? Como he dicho, estoy analizando como los principales puntos dentro de la industria de la música y de dónde viene el dinero dentro de la industria. Hay una gran parte que viene del mercado discográfico, que es este que hemos visto, dominado, y yo quiero mucho a las discográficas, que no parezca dominado por las discográficas y por otros distribuidores como los que hemos dicho, de Orchard, Altafonte y Gran Sol. Por supuesto hay muchísimos más, y por toda España hay distribuidores locales que funcionan muy bien, incluso se pueden firmar acuerdos por territorios, que era algo que no se hacía antes y que ahora en el mundo del cine sobre todo se está haciendo mucho, es decir, Sony España no tiene por qué saber de distribución en México, ni muchas veces se comunica con Sony México, con lo cual yo me puedo buscar un agente que me distribuya mis canciones en un territorio y otro para otro. El mundo editorial. La editorial es algo bastante abstracto que ni los propios autores muchas veces saben en qué consiste. Al final, una editorial lo único que hace es un trabajo de venta y de gestión de canciones. Tienen una posición privilegiada porque tienen los contactos de productoras de televisión, de productoras de cine, de agencias de publicidad y, digamos, pueden llegar mucho antes que nosotros a esa venta, ¿no? ¿Qué hace una editorial? ¿Qué hacía y qué hacen ahora? Pues básicamente se te acercan y te dicen, oye, ¿tú eres autor de tus canciones? Sí, de tus canciones o de otras canciones que hayas compuesto. Sí,
Perfecto, pues enséñamela, que quiero ver tu catálogo. Pues mira, tengo un catálogo de 60 obras, de las cuales soy autor al 100% o no, porque componemos entre 3 o 4 en el grupo y soy autor, pero en un 40%. Perfecto. Pues mira, te ofrezco un contrato porque me des esas canciones. Aquí no sería el máster, es decir, no sería la grabación. Te doy un dinero de adelanto, o a veces no hay dinero de adelanto, porque me dejes que te gestione esas canciones, y mi trabajo consiste en que voy a intentar venderlas, colocarlas a otros intérpretes, porque no todos los cantantes componen, cada vez más, pero sigue habiendo cantantes que no componen, Malú, Bisbal, de esta generación de Operación Triunfo, Roy. Es decir, hay muchos artistas que o que componen, Lola Índigo, o que componen y no componen entero, sino que componen, aportan ideas sobre la melodía y tal, y entonces necesitan de otros autores, ¿no? Entonces, una editorial hace eso, te distribuye las canciones o te junta con otros autores para componer para otros artistas, Aitana, ahora los Cam, oye, que te ponemos en un estudio a 4 autores para el nuevo disco de Aitana. Pues una editorial se supone que te llama y te dice, oye, ve a este sitio que has quedado con esta gente, tal, tal. Y luego te gestiona tu obra. SGAE, es para otra charla aparte, con lo cual es muy difícil que un autor muchas veces sepa exactamente qué está generando su canción, en qué país, en qué radio, en qué programa la están poniendo, qué pasa con las peluquerías, cómo se controla que si mi canción la ponen en una peluquería o no, se hace una fórmula y un algoritmo y entonces en función de lo famoso que sea el artista cobran. Es decir, eso es un mundo aparte que es complejo y que es administrativo, y ellos, las editoriales, hacen esa gestión también, la de darte un reporte y decirte, oye, nos estamos peleando por tus canciones, porque yo me puedo ir a tocar a Lugo, a un festival, y si no me pasan la hoja de taquilla, el 8,5 de la venta del ticket se pierde y nunca más se supo. Yo puedo, de hecho nos ha pasado ahora con un DJ internacional que había hecho una gira de 400 conciertos por todo el mundo y había recaudado 0. Lo de los DJs también tiene otra charla aparte, porque muchas veces no son autores de su obra y se amplían y tal, pero bueno, hacen el trabajo de venta y de gestión. Como ahora el mercado de la música va tan rápido y Rosalía te saca una canción un lunes y luego te saca otra un jueves y ya no hay el concepto de disco, no existe como tal, que pasa en todo, al final en todos los mercados el consumo crece mucho más, con lo cual como crece mucho más el consumo necesitamos más productos. Quien cree el producto le va a ir mejor. Entonces los autores que hace unos años no tenían una posición principal en esta industria, porque los discos se sacaban con mucho tiempo, se hacían campañas de lanzamiento, en la radio un single te podía durar 4 meses, pues hoy en día los singles salen cada semana y yo necesito un equipo de gente que cree esas canciones, con lo cual son muy buenos años para los autores, porque están muy demandados. Y no hay buenos autores en España, entonces un contrato para que yo hablo de dinero porque, aunque está feo, pero te sirve para situarte, ¿no? Contratos de autor importantes de este país pueden rondar el 1.000.000 de euros, siempre con unos requisitos, unos plazos de años, pero que son cantidades importantes porque lo generan, ¿vale? ¿Cómo funciona este tipo de contratos? Pues muy simple, como si fuera a veces un banco, pero con servicios. Yo llego con mis canciones a la editorial, se las enseño, le gusta, y dice, perfecto, te voy a hacer ese trabajo de venta y de gestión. Como necesitas financiación porque no tienes dinero, te voy a dar 20.000 euros de adelanto. Tú coges esos 20.000 euros y todo lo que genere tu obra, hasta que yo recupere esos 20.000, es para mí, ¿vale? Muchas veces, si ya es la primera vez que tengo un contrato editorial, funciona así. Si ya he tenido otro, todo lo que genere tu obra de toda tu vida. Entonces yo te doy 20.000, pero a partir de ahí te olvidas ya de SGAE, porque SGAE ya me va a liquidar a mí y yo me quedo con ese dinero hasta que llega a 20.000. Cuando llega a 20.000 te digo, oye, hemos recuperado el adelanto, ¿quieres otro adelanto o vemos porcentajes y seguimos trabajando? Y luego, aparte del tema del adelanto, que mi sugerencia es no cogerlo si no lo necesito,
te ofrecen un porcentaje sobre las liquidaciones, ¿no? Ahí, pues desde el 50-50 al más agresivo, que lo limita la ley, más no se puede, hasta el 15 o incluso el 5% si es de administración. Lo normal es que sea un adelanto. Si es un artista que estáis empezando y tal, lo normal es que te den 10.000 al 70-30 o al 65-35 y veamos cómo funciona, ¿no? ¿Qué marca o qué poder de negociación tenéis vosotros si sois autores y componéis? Pues básicamente lo que hayáis hecho, si habéis trabajado para otro artista conocido y el número de obras que sois capaces de generar. Y bueno, el último punto, el control que hacen de las entidades de gestión y las liquidaciones, la editorial, sí que es importante porque si nosotros no tenemos estructura, necesitaríamos casi contratar a una persona a media jornada a veces para que vaya chequeando en función de las obras que tengamos y cómo seamos como músicos, chequeemos eso, ¿vale? Otro cambio en la música que ha pasado relacionado con esto es que cada vez hay más artistas que se crean una empresa, una estructura. ¿Por qué? Porque yo veo cuánto genero de las partidas que hemos visto, del mercado de la distribución, del mercado editorial, del mercado de las marcas, y entonces decido y digo, oye, en vez de firmar un contrato y que las personas las tenga otra estructura, otra sociedad, las contrato yo. Entonces yo contrato a un jefe de comunicación, a alguien que me lleve el booking, a alguien que de administración, que me gestione estos temas de gestión de cobro, y yo hago eso. Eso lo han hecho muchos artistas, pero hay un momento para hacerlo, que es cuando ya has crecido un poquito. Te diré, pues Alejandro lo ha hecho, Malú lo ha hecho, Dani Martín lo ha hecho, Sofía Lar lo ha hecho, o sea, artistas que ya tienen estructura y pueden permitirse el decir, oye, yo me hago independiente, pero no en el concepto este del indie que tenemos muchas veces, sino que yo contrato a mi personal y lo pongo a funcionar. Porque me va a rendir cuentas mejor, o por lo menos va a estar full time trabajando, frente a si el servicio me lo presta un tercero que no sé lo que hace su personal, ¿no? Su gente. No sé cómo vamos de tiempo, porque me he enrollado. Las marcas. Esto... Hay músicos que piensan que no, que ellos no quieren entrar en el territorio de las marcas porque es venderse y porque su imagen es lo que más vale y porque ellos son los protagonistas y no quieren que el protagonista se lo lleve una empresa de patatas, pero la realidad es que las marcas representan una fuente de ingresos muy importante, tanto en los festivales, que te diré a lo mejor un 30 o un 40% del presupuesto, como en las carreras de muchos artistas, en función del perfil. Si es un artista más underground, que no suena en radio, que no está presente, digamos, en los medios y que, aunque venda tickets, no está expuesto, pues evidentemente una marca no le va a interesar tanto como la generación de los chicos que salen de los talents, ¿no? O también esa línea débil que cruza entre el artista y ya el influencer, cuando me paso de, bueno, pues de sacar el dentrífico o sacar los productos y entonces ya dejo de ser un músico y convertirme en un influencer, que es cierto que eso a mi carrera no le aporta. Entonces hay que saber gestionar las marcas bien. Para eso es importante también el asesoramiento de un manager, porque el planteamiento es, si yo voy a la primera marca que me ofrezca algo, automáticamente, aunque me crea que nadie se va a enterar que estoy haciendo una campaña por 4 zapatos, sí, y estoy devaluando mi caché. Entonces tiene que ser un crecimiento como el de los cachés de venta al promotor, ¿no? Paulativo y que lo pueda justificar. Oye, es que de hecho las marcas es muy habitual que te pidan cifras. Lo normal en este tipo de contratos con marcas es que llega, imagínate, por no decir nombre, una cadena de hoteles y te dice, oye, estamos muy interesados en este artista, queremos que suba, pues ya, un post, 2 posts, 3 stories. La mayoría de las campañas de marcas se están haciendo por Instagram, ¿eh? Un post, 2 posts, 3 stories,
un concierto en la azotea del hotel, y te pone una serie de requisitos y luego normalmente te pone el reporte. Entonces te pagan una parte cuando aceptas y otra parte cuando le envías el reporte. No porque haya un objetivo, sino por la garantía de que se va a ejecutar, ¿no? ¿Y en qué se fijan? Pues el número de seguidores, es triste, pero es así, el número de seguidores, en el engagement que tienen también esos seguidores, porque tú puedes tener 1 millón de seguidores, pero que tus stories los vean 1000. Entonces, eso las marcas lo tienen en cuenta a la hora de pagar los importes y luego el grado de similitud que haya entre el artista y la marca. Si me llama Samsung para hacer una campaña y yo estoy hinchado a subir fotos con el iPhone a Instagram, pues es muy probable que ni el artista se lo crea ni la marca quiera entrar, ¿no? Y se montan también grandes pollos, porque a lo mejor hago una campaña con Pepsi y luego me voy a Coca-Cola Experience. Y entonces tenía un contrato firmado, el artista le han dicho que le iban a pagar y él ha ido allí y luego hay que resolverlo. Es muy habitual también en el mundo de las marcas que te pidan un periodo de permanencia. Porque claro, si a mí me pagan... ¿Cuánto se paga? Pues según, pero podríamos decir unos entre 250 y 1500 por story a veces incluso. Y los por, pues no sé, 6.000, 4.000, que dices tú, ganar 6.000 euros por subir una foto en mi balcón, frente a irme a un concierto que muchas veces pierdo, pues hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué piden muchas veces? Permanencia, porque si yo te pago 6.000 euros porque tú subas una foto y al día me la quitas, pues no he tenido ni... Entonces, en ese tipo de contratos normalmente lo que se regula es eso, oye, me tienes que dar un reporte, me tienes que asegurar que va a estar un tiempo puesto en tu tablón y si funciona, normalmente te llaman, porque el que te llama no es la propia marca, sino es una agencia de publicidad, ¿vale? Entonces, si tú le funcionas y le das un buen servicio a la agencia de publicidad, cuando venga otra marca, te la van a ofrecer. Por eso el precio limita mucho, porque se la está dando a alguien que luego ya sabe que ese artista vale eso. Entonces, cuando le llegue Fonbella y liga 100, este no es de 100, porque este por 3 hizo esto, me voy a otro más grande. Hay otra pata que nosotros desde Carrillo Asesores la estamos impulsando mucho, que son los eventos corporativos. El mundo del entretenimiento y la música en particular estaba muy alejado de las empresas, ¿no? Porque es como más oscuro y entonces las empresas no se fiaban y ahora con lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas empiezan las empresas a preguntar. Porque si yo quiero saber cuánto vale Maluma, me pueden decir 700 uno y el otro 500 y el otro 1.000.000. Entonces no es un mercado que esté regulado, con lo cual o accedo a alguien que conozca al manager de Maluma o yo no puedo contratar a ese artista. En cambio, si yo quiero contratar un colchón de Ikea, pues tiene un precio y el otro tiene un precio y está visible en los precios. Pero en el mercado de la música no está visible cuánto valen las cosas. Con lo cual las empresas no entraban, porque todas las empresas cuando entraban se daban un golpe porque les engañaban. Ahora, con esto que hemos contado de la transparencia y que se está regularizando mucho el sector, cada vez más son las empresas que muchas veces a través del despacho de abogados recurren a, oye, y si yo hago un evento o si yo inauguro y contrato, ¿cuánto vale? Y aunque penséis que devalúa un poco vuestra imagen como músicos, pagan mucho mejor, mucho más rápido, te tratan increíblemente mejor, los camerinos no tienen nada que ver los camerinos de un ayuntamiento con los de un evento corporativo y no te dañan muchas veces la venta de tickets, ¿no? Como si hacen los ayuntamientos y los gratuitos. Yo hago un evento corporativo, los managers lo saben y suben muchas veces el caché, voy allí a la empresa, eso no sale en ningún sitio y sirve para darle bolos a mis músicos y para facturar más. Altas y bajas de la música, esta es la parte más rollera y más técnica. ¿Qué hago? Me voy de gira y ¿cómo lo hago? Soy autónomo, pero muchas veces no me compensa ser autónomo, porque para 6 bolos que hago al año, si me hago autónomo tengo que pagar la cuota, aunque la cuota sean 50 euros, pero no me sale a cuenta. Entonces
vienen unos señores que me dan la solución, y la solución es cooperativa de altas y bajas, no te preocupes. Tú me llamas, me dices qué concierto es, yo te doy de alta y te doy de baja en esa hora del bolo y tú estás cubierto. Durante muchos años se ha hecho así. Cuando nosotros entramos en este sector, nos preguntamos, oye, realmente el que te da de alta no sabe nada del concierto. O sea, es una empresa de Zaragoza que está allí y que tú le has llamado, le has dicho que va a tocar en Lorca, pero más allá de eso no sabe ni cómo se llama el grupo, ni exactamente qué día, porque sí te han dado de alta y baja, pero no, quien te está dando de alta no es tu empleador, es un tercero independiente. ¿Quién es tu empleador? ¿Quién te dice, oye, salimos a esta hora, te tienes que preparar estos temas para tocar, vas a cobrar tanto? ¿Quién te está dando las directrices? ¿El de Zaragoza o el artista que es el que te ha dicho vente conmigo de bolo? ¿El artista o si era el manager? ¿Quién es? Pues claro, realmente tu jefe, entre comillas, a quien tú la palabra es fea, pero a quien tú te sometes es el artista. En la empresa esta de cooperativa o las asociaciones te hacen un servicio, pero es que ese servicio es ser tu jefe, entre comillas, ¿me entiendes? Hablando así en burdo. Con lo cual llega la inspección de trabajo y les llama terceros independientes, que es una figura que lo define muy bien. Oye, tú eres un tercero independiente, tú realmente no haces el concierto, no hablas con los músicos, solo le prestas un servicio y eres quien le da de alta y baja. Con lo cual no hay una relación laboral, hay una cesión ilegal de trabajadores, porque si tú le dices a ella de tocar y yo te doy de alta a ti, la relación la tenemos tú y yo, pero la relación real la tenéis vosotras. Con lo cual que hay una cesión ilegal de trabajadores, porque la realidad es que tú eres trabajadora de ella, pero yo te estoy dando de alta a ti. Es así de simple. Entonces llega la inspección de trabajo, sanciona y dice que ahí no hay una relación laboral. Pago la sanción y entonces llega Hacienda y me dice, como no hay una relación laboral, todo el año que te han metido los gastos de ese coste de personal, porque ¿qué hago yo? Yo le doy de alta a ella y le emito una factura al artista, al que le ha dicho, oye, vamos a tocar. Con lo cual, esta factura que yo te emito es gasto para ese artista que se lo deduce de su ingreso y que por eso paga menos impuestos. Pero cuando la inspección de trabajo dice, no, la relación laboral es vuestra, no es tuya. Con lo cual, la factura que tú has emitido no es deducible porque no es un gasto. Resulta que a lo mejor no hemos metido ese año 50, 60.000 euros de gasto, que Hacienda nos dice que no es gasto porque Inspección de Trabajo nos dice que eso no es una relación laboral y que por lo tanto no me lo puedo llevar a gastos. Si Hacienda hubiera entrado, en esto no ha entrado, si Hacienda hubiera entrado bien, quiebra el sector, porque esto era la totalidad a la hora de funcionar que hacía. No sé si lo había entendido porque es un poco complejo, pero esto era lo habitual, ¿no? ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. Si la asociación es tuya, Sí. ¿es lo mismo? Si la asociación es tuya y podemos justificar que la relación real, digamos, quien tiene el control del proyecto somos nosotros, no es lo mismo. Por ejemplo, imagínate que la asociación es tuya y que es una asociación de teatro, ¿vale? Y que tú firmas el contrato del recinto y tú llamas a los actores, oye, mañana tenéis que tocar en tal, tú has firmado el documento, tú recibes el ingreso y tú pagas. El negocio es tuyo. Pero es que el negocio en esto, el negocio es de él. Entonces, sí que se puede hacer con asociaciones y con cooperativas, pero el matiz es que yo sea realmente el que está en el negocio. Porque si el negocio es suyo y yo estoy dando un servicio de dar de alta a alguien de su negocio, es una cesión ilegal de trabajadores. Un matiz, perdón. Sí. Sobre lo que hemos preguntado, lo que pasa es que la ley de asociaciones prohíbe que un miembro de una junta directiva se contrate a sí mismo. Igual que las fundaciones. Es que las asociaciones realmente no tienen, con todo el cariño, pero no tienen mucho sentido a veces
si la actividad es mercantil. ¿Por qué? Porque igual que las fundaciones, las asociaciones tienen unas limitaciones para la hora de los cobros y las retribuciones. Si yo tengo un cargo dentro de la asociación o de la fundación, muchas veces que no puedo cobrar dentro de esa fundación por ese cargo, ¿no? Sí que puedo facturar desde una empresa a la asociación, que es, digamos, no voy a decir el truco, pero la opción, eso es. Entonces, pues efectivamente lo que decía Tony. Solución, no ir con asociaciones. O ir con asociaciones, pero sabiendo que tenemos esta serie de limitaciones algunas veces. Esto del nuevo sistema de financiación es un poco rollero y técnico, pero esto ha supuesto una revolución en el mundo de la música. Ahora mismo, la principal vía de ingresos de largo es esto. Si yo me hago una gira empresa, nunca voy a ganar más dinero, nunca, que con este sistema. Ya me da igual los tickets que venda o los patrocinios que tenga, porque esto supone un 20% de ingresos sobre mi gasto anual, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un promotor medio en España, a lo largo de un año le puede sacar un margen de entre un 5 y un 20% a sus bolos, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos antes. Los artistas ya saben del negocio. Antes yo podía coger a un artista y decirle: te compro tu gira todo el año, te compro 30 fechas de tu gira por 500.000 euros. Entonces yo tenía a un artista durante todo el año, por ese dinero me lo podía llevar a 30 fechas. Y yo ya hacía los venues, firmaba con las tiqueteras, montaba patrocinadores, hacía el negocio y el beneficio era para mí. Los márgenes eran muy grandes de los promotores. Pero cada vez los artistas quieren saber más de cómo funciona exactamente el negocio del promotor, porque a veces que los promotores tienen subvenciones, hay veces que tienen un patrocinador detrás, entonces el riesgo varía, ¿no? Entonces cuando un artista muchas veces quiere saber del negocio del promotor, aprieta y dice: oye, mi caché vale tanto, porque es hacer la cuenta al revés. Imaginaros esta sala, que no sé cuántas personas caben, pero os caben 250, pues 250, si vendemos la entrada a 10 euros, son 2.500 euros. Si yo contrato a un artista que me cuesta 3.000, palmo. Con lo cual, hacemos la cuenta al revés. Y decimos: vale, pues yo en esta sala tengo que contratar artistas de 800 euros, 1.000 euros, porque con la producción me sale tal. Y ahí sale mi margen de lo que gano. Ese es el negocio de un promotor. Si tengo un patrocinio, pues ya cuento con un techo de ingresos de 4.000, con lo cual o me gasto más o gano más, ¿no? Antes los artistas no sabían del negocio del promotor, con lo cual era más fácil que hubiera grandes márgenes. Hoy en día lo habitual en el tipo de contratos con un promotor es que te negocien un caché fijo. Imaginaros en esta sala, si yo sé que puedo ganar como mucho 2.500 euros, que me diga el artista: yo valgo 1.000 y por encima de la entrada 200, que yo sé que tú ya has llegado a tu break-even y ya has ganado un 10%, me llevo un 40% de lo que gane. Entonces estoy limitando mucho. O sea, básicamente artistas grandes en España, cuando un promotor le quiere hacer una gira, un concierto, el artista decide cuánto tiene que ganar el promotor. Es así de cruel, pero es así. Porque al final yo sé si tienes patrocinadores, si no tienes, por contrato me lo tienes que decir, si tienes subvención, pues yo sé lo que va a ganar. Entonces si sé lo que va a ganar, te puedo limitar y ahora yo soy yo el que decide cuánto ganan, ¿no? Crítica a esto, que no es justo, porque como artistas y músicos también tenéis que saber que el promotor muchas veces pierde mucho dinero. ¿Por qué? Porque llega el artista a Cartagena, llega a su teatro, a su recinto, la producción y el rider, el que él ha pedido, los equipos los mejores, los que él ha pedido porque son sus exigencias, y el promotor ha vendido las 250 entradas de aquí. El caché del artista valía 10.000 y a lo mejor el promotor ese día pierde 13.000 euros, ¿vale? El artista ni se entera muchas veces de cómo ha ido el negocio del promotor, se va y automáticamente ese promotor no me vuelve a llamar. Entonces los músicos tienen que entender que con el promotor tienen que ver a un socio. Es decir, no puede ser que yo gane mucho en un concierto
y que al promotor le esté arruinando. De hecho, hay muchos artistas que sí que conocen el negocio y lo primero es llegar al recinto, ¿qué? ¿Cómo va la venta? Cuando el bolo es a caché y no es de un ayuntamiento, ¿cómo va la venta? Pues, macho, pues tal, estamos ahí. Oye, y si he perdido mucho, incluso se rebajan el caché, porque eso es, si no es pan para hoy, hambre para mañana. Más me vale tener a un promotor, a un socio contento por España que me vaya a volver a llamar, que hacerle perder a alguien 10.000 euros y que nunca más me vuelva a llamar, ¿no? Entonces, el negocio del directo quizás sea más fácil que los otros porque son digitales, la distribución y la editorial, pero es muy importante que los músicos lo sepan, porque si no, muchas veces sois crueles con el promotor. Y esto que decía que ha supuesto, y acabo ya, la revolución más importante en el mundo de la música, es que el Estado antes daba subvenciones a la cultura, pero desde hace unos años el Estado ha cambiado la política y dice, yo en vez de subvencionar el arte, si una empresa privada destina dinero al arte, le beneficio en el pago de impuestos a final de año. Al final, quien sufre ese desfase de caja sigue siendo el Estado, quien deja de ingresar es el Estado, pero el dinero viene de una empresa privada, que es mucho mejor. El vehículo que usa Estados Unidos, Francia y Reino Unido. ¿Qué supone esto? Que cualquier empresa o persona física, si soy autónomo, de lo que me gasto en mis gastos de producción y exhibición, gastos técnicos, artísticos y promocionales, yo al año me gasto 30.000, 10.000, 500.000. De lo que me gasto al año, Hacienda me permite generar una deducción del 20%. Es decir, que si yo soy autónomo y me gasto 5.000 euros, Hacienda me beneficia en dejar de pagar impuestos en 10.000 a final de año. Claro, para dejar de pagar impuestos en 10.000, lo primero que tengo que hacer es pagar impuestos. Pero me incentiva, me da esa subvención, me da esa opción la Dirección General de Tributos. Y además, que aquí es donde ya llega el chollo, si yo no puedo pagar esos impuestos, se los puedo ofrecer a una empresa que me ponga dinero y que se lleve ese dejar de pagar impuestos. Es decir, si yo soy un autónomo que pago 50 y genero 10 de dejar de pagar, pero yo no puedo absorber esos 10, pero tengo un amigo, tiene una empresa de alcachofas de Murcia que le va estupendamente, esos 10 se los puedo dar a mi amigo para que él deje de pagar 10 y que a mí me dé mi amigo dinero por esa ventaja fiscal que yo le estoy dando a final de año. Esta es la parte, digamos, más simple y esto tiene más rollo detrás y hay que estructurarlo bien, pero básicamente esto es muy novedoso, solo se puede hacer desde febrero de 2015. Para que os hagáis una idea, nosotros en Carrillo lo estamos haciendo alrededor con unos 70 proyectos y tenemos involucradas a más de 100 empresas poniendo dinero a la cultura. En un país donde no se ponen de acuerdo y donde los presupuestos muchas veces están parados y las subvenciones no avanzan, el capital por parte de las empresas privadas es la solución. Y de hecho se va a potenciar y esto que parte de una especie de ley del mecenazgo va a ser lo que impulse la música y lo que impulse la cultura en los próximos años. Los beneficios que tiene este sistema, que es lo que os comentaba, que al final la empresa le damos dejar de pagar impuestos y el artista, digamos, recibe un dinero. Y lo que os decía, nosotros desde Carrillo Asesores a nivel nacional trabajamos con más de 70 proyectos, teatro, circo, danza, música y audiovisual, películas y series, y hacemos la gestión pues, desde las altas y bajas de estas famosas para que no vuelva a pasar lo de las cooperativas, hasta estructurar los proyectos para que financieramente sean solventes, negociar con las tiqueteras, ver los rebates y hablar con las compañías para ver cuánto se le da de adelanto al artista o cómo se va a firmar el contrato de distribución. Ahora me decía Tony que tenemos 10 minutillos más por si tenéis alguna pregunta del rollo este que yo acabo de soltar y si no, muchísimas gracias por la tarde y por la hora.